Bienvenidos a la presente videoclase sobre arquitectura italianizante, perteneciente a la carrera de la Tecnicatura Superior en Inglés para el Turismo a distancia de ISICANA en la materia Arquitectura Prehispánica Colonial Contemporánea. Siguiendo la línea cronológica que ya hemos planteado en las clases anteriores, vamos a ver que hasta la segunda mitad del siglo XIX, es decir, hasta aproximadamente el año 1850, la arquitectura no sufrió grandes cambios en lo que respecta ni a la construcción, ni a la técnica, ni a los materiales que se utilizaban. ¿Sí? Salta venía de un periodo de gran empobrecimiento, de gran endeudamiento debido a las luchas de independencia, las cuales asumió como defensora de la frontera norte, y en estos momentos de guerra, nosotros hemos visto en la primera parte de la materia que la arquitectura siempre queda de alguna forma estancada. Otro de los factores que alentó este cambio que se va a producir ya avanzado el siglo XIX es la llegada de inmigrantes, sobre todo que llegaban desde Italia, pertenecientes a diversas órdenes religiosas que vamos a ver que influyen en lo que es la construcción de grandes iglesias y también constructores, arquitectos e ingenieros formados en universidades europeas. Estos maestros tienen un impacto fuerte en lo que hace a la arquitectura de la ciudad y que se va a notar especialmente en los diseños de las fachadas y en cómo estas fachadas van a ver que son muy sobrecargadas y fachadas muy escenográficas y con un nuevo uso del color y también con la incorporación de nuevos materiales como el hierro, como las planchuelas de hierro que se van a incorporar sobre todo en lo que hace a las rejas, tanto de ventanas como de balcones. Esta arquitectura se dice que se basa en los cánones clásicos de la arquitectura, ¿no? Em, Se va a buscar siempre la simetría, se va a buscar un orden y vamos a ver que se destaca por tener algunos elementos que la caracterizan, como dice acá el cornizamiento y las balustradas, que ya vamos a analizar uno por uno de qué se trata. Para establecer algún paralelismo o comparaciones con el estilo previo, que es una arquitectura de líneas más simples, como vimos en las clases anteriores, ¿sí? Por ejemplo, en lo que hace a la arquitectura doméstica o civil, las casas eran estas casas de patios rodeados, ¿sí? Donde se utilizaban escaleras y barandas para los balcones de madera y los tejados a la vista y sobre todo el uso del material como el adobe y la madera, ¿no? La piedra también para los basamentos. Esta arquitectura fue más bien achatada, de muros fuertes y resistentes. Recordemos que Salta está ubicada en una zona de mucho movimiento sísmico, por lo cual las construcciones durante los primeros 300 años, una vez fundada la ciudad, siempre tendían a, ya fuese, a desmoronarse por el impacto de los sismos o también sufrían diferentes accidentes como incendios, tal y como ocurrió en la iglesia San Francisco, que sufrió 3 incendios, ¿sí? A lo largo de toda su historia y que a raíz de esto tuvo que ser reconstruida en varias oportunidades. ¿Qué caracteriza a la arquitectura italianizante? Vamos a ver que su exterior, es decir, la fachada, se presenta siempre muy escenográfica. Se utilizan mucho los arcos, ¿sí? Las columnas, que van a ser columnas compuestas, columnas que pueden ser adosadas a los frentes, los frontis también muy trabajados, y siempre los colores se van a presentar resaltando la figura fondo, ¿sí? En una composición. Por ejemplo, los colores claros y van a resaltar los adornos u ornamentaciones con un color más fuerte. En lo que hace al interior de este tipo de construcciones de estilo italianizante, va a ser siempre muy cargado. Los tonos característicos van a ser los azules, los marfiles, los rosa, rojos, el dorado. Se va a utilizar mucho las molduras,
¿sí? Para dar formas de flores, escudos, guirnaldas. Y los grandes ejemplos en lo que hace a la arquitectura religiosa van a ser la iglesia San Francisco, la iglesia Catedral, la iglesia de la Viña, pero también tenemos ejemplos en lo que hace la arquitectura doméstica y en lo que hace la arquitectura civil, como el Palacio de la Legislatura, que fue construido para ser casa de gobierno de la provincia de Salta. El caso de la legislatura, de todas formas, lo vamos a analizar en la siguiente videoclase, ya que presenta no solo elementos que caracterizan al estilo italianizante, sino también elementos propios de lo que se conoce como academicismo francés. Acá vemos que los balaustres son uno de los elementos que más caracterizan al estilo italianizante. Siempre los vamos a encontrar en la parte superior de los edificios, en lo que se conoce como remate o coronamiento del edificio, y forman una baranda, ¿sí? Una baranda, un seguimiento del balustre, que son estas pequeñas columnas que van a seguir diferentes formas y van a estar ornamentadas según los gustos del arquitecto o del diseñador. Pero siempre que veamos esta balustrada, vamos a poder rápidamente relacionarlo con lo que hace al estilo italianizante. Otro de los elementos característicos del estilo es el fuerte cornizamiento que tienen los edificios. Sí, ahí está resaltado en el círculo. Esa cornisa cumplía no solo con la función estética decorativa, sino que también tenía una función práctica, que era proteger a la pared, es decir, a la fachada del edificio, de las lluvias y de la humedad. Acá tenemos un ejemplo que en la actualidad todavía se conserva. Em, Esta casa fue, si bien fue diseñada por Francisco Host, ¿sí? El ingeniero Francisco Host, que era de origen alemán, pero fue ejecutada por constructores italianos, por lo cual vamos a ver algunos de los elementos también presentes acá en la fachada del edificio, que hacen a la característica o que son característicamente del italianizante del de fines del siglo XIX. En la parte superior podemos ver, como yo les mencionaba, el fuerte cornizamiento que va a tener el edificio y cómo es tratado de manera simétrica y de manera ordenada, no solo en lo que hace a la presentación horizontal del edificio, como podemos ver, dividido en dos cuerpos, ¿sí? La parte baja con arcadas de arcos ojivales y la parte superior también con arcadas, pero en este caso van a ser arcos trilobulares, ¿sí? Todo esto está, como podemos ver en la siguiente imagen, ¿sí? El color, figura fondo que yo les comentaba en un principio, tenemos el color del edificio tratado de un color claro, y para contrastar todo lo que son los ornamentos, están en un color más claro, ¿sí? En este caso en un beige. El edificio en la actualidad, ustedes saben, es el Museo de Arqueología de Alta Montaña, pero se conserva y es un edificio de fines del siglo XIX, que conserva su fachada y que por dentro ha sido remodelado para cumplir con estas funciones propias de su actividad actual. También en el primer piso podemos ver el uso del hierro que yo les comentaba en la baranda de todos los balcones. Acá vemos la iglesia San Francisco, donde no sé si alguna vez se preguntaron o se tomaron el tiempo de recorrer visualmente la fachada. Vemos que es una fachada que bien podría ser parte de una representación teatral, ¿no? El, el ingreso al edificio está planteado por una arcada triple, ¿sí? Adornada por columnas que están adosadas a la pared, en este caso son pilastras, y también los arcos muestran falsas cortinas, ¿sí? Esas cortinas están trabajadas en yesería. Lo mismo tenemos en el piso superior, lo que se representa allí como ventanas, en realidad son falsas ventanas, están pintadas en la fachada del edificio, están representando un escenario.
vemos los colores fuertes, característicos de este estilo, ¿sí? Un color terracota y lo que hace a la ornamentación tratado en otro tono más claro o en los tonos dorados que también van a representar este edificio. Todo lo que es la parte superior, podemos observar el cornizamiento que les había comentado anteriormente. Otro de los edificios que son característicos de este estilo es la iglesia de la Viña, la iglesia de la Candelaria de la Viña, que también presenta este tratamiento tanto del color y de la forma, pero vamos a ver la simetría perfecta del edificio. La simetría quiere decir que si yo parto al edificio a la mitad, voy a obtener dos mitades que son exactamente iguales. ¿Sí? Esto era muy importante para los cánones estéticos de la arquitectura clásica de ese momento, ¿sí? El orden y la simetría. Em, Vamos a ver el siguiente edificio, que es la iglesia catedral, también realizada en el estilo italianizante. Muchos constructores trabajaron no solo como arquitectos, como proyectistas, sino también como ejecutores de todas estas obras en nuestra ciudad. Y la iglesia catedral es uno de los ejemplos más prominentes del estilo italianizante, ¿no? Planteada también con estas dos torres gemelas, que ya vamos a ver en un ratito quién la construyó, quiénes las construyeron a las torres, pero vemos la iglesia también profusamente decorada, esta fachada muy cargada, un frontis quebrado, que es el que nos da acceso al edificio, ¿sí? Y está coronado por un vitral que permite el acceso de la luz del exterior hacia el interior del templo. Dentro de lo que son las figuras características o más representativas del estilo, tenemos al presbítero Isidoro Fernández. Este sacerdote, si bien no es italiano, pero sí construye siguiendo los cánones del estilo. El presbítero nació acá en Salta, ¿sí? Y participó en lo que fue la renovación de la fachada de, por ejemplo, la iglesia del convento San Bernardo. Esta fachada fue completamente remodelada siguiendo los diseños del propio presbítero Isidoro Fernández. A su vez, si paseando por el centro de la ciudad alguna vez tuvieron la oportunidad de observar la iglesia de San José, que se encuentra sobre la calle Urquiza al 400, van a notar ciertas similitudes entre ambos edificios. Ambos fueron de la misma época, construidos en la misma época por el padre Isidoro Fernández. Y en el caso de la capilla de San José, fue una donación del propio padre a la curia salteña sobre un terreno que él había recibido en herencia de su madre. También participó en la edificación de este nuevo edificio de la catedral que anteriormente estábamos viendo, como director general de las obras. También trabajó en lo que es en la construcción de la Basílica Menor de San Francisco, que recién veíamos, y como les dije en un principio, de la renovación de la fachada de la iglesia del convento San Bernardo. Otro de los arquitectos que tuvo una participación destacada en lo que hace al estilo italianizante de nuestra ciudad es Francisco Righetti, junto con todos los otros italianos que llegaron para la época. Francisco Righetti participó en lo que es el diseño y la construcción del altar mayor de la catedral que en ese momento se estaba construyendo y que es la catedral que llega hasta nuestros días, así también en el diseño del frente y de las torres que son concebidas como torres gemelas, ¿sí? Torres exactamente iguales que después van a diferenciarse cuando a una se le coloca un reloj y el campanario. También dentro de sus grandes obras participó en lo que es el diseño de la Casa del Gobierno, de la Casa de Gobierno, que hoy en día nosotros conocemos como legislatura, que como les dije anteriormente, la vamos a ver en profundidad en la siguiente clase. También participó en el diseño del Colegio del Huerto y del Colegio Santa Rosa de Viterbo y de lo que es lo que era en el momento el Matadero Municipal, que hoy es un centro cultural. Luego tenemos al siguiente arquitecto, que es Noé Macchi, que es muy destacado, su papel es muy destacado en, en todo el periodo, ¿sí? A partir de 1850. Él llega desde Italia
siendo noble, hijo de nobles y con una gran tradición familiar relacionada con lo que es la arquitectura, ¿no? Va a participar en lo que es la construcción de la iglesia de la Viña, en viviendas particulares como la que estamos viendo en la imagen, que es una vivienda que construyó para la familia Arias y que se encuentra ubicada en la calle Alvarado al 900. Vamos a ver en esta fachada de la casa particular que hacia arriba podemos ver el cornizamiento que caracteriza el estilo, el uso de las pilastras, el uso de hierro para los balcones y todas las entradas muy destacadas, siempre con los arcos, que si bien sean arcos de medio punto o en este caso arcos ojivales, van a estar marcando los accesos más importantes al edificio, ya sea la entrada principal o las ventanas de las habitaciones principales también. Participa asimismo en lo que es la construcción del Colegio Santa Rosa de Viterbo, de la capilla del cementerio de la Santa Cruz, del Hospital del Milagro, que para entonces también ya se estaba construyendo, y algo característico y que a mí me parece muy importante sobre este arquitecto, es que al venir de Italia, él trae a 10 maestros artífices, es decir, trae a 10 profesionales que van a empezar a trabajar dentro de su empresa. Él fundó una empresa de construcción que se llamaba Noé Machi Hermanos Construcciones y con lo que en esta empresa va a trabajar no solo en el diseño, sino también en la ejecución de diversas obras en la ciudad. Es por esto que quizás cuando ustedes hagan las lecturas de los textos van a ver que los arquitectos, los ingenieros van a compartir muchas obras o van a formar parte en ejecuciones de distintos años, pero del mismo edificio, ¿sí? Esto es porque todos participaban ya fuera desde un lado, desde el lado del diseño o desde el lado de la ejecución. Dentro de lo que son los maestros que trae el arquitecto Noé Machi, podemos decir que él trajo albañiles, trajo herreros, trajo maestros ebanistas, picapedreros, especialistas en lo que hace a la producción de cal y en lo que hace a la producción de ladrillos. Su empresa de construcción abarcaba todo este gran em, emprendimiento, ¿sí? Que hacía desde el tratamiento de la materia prima, como en el caso de los ladrillos, que él mismo horneaba en sus propios hornos, como así también la cal, hasta el diseño y la construcción de los edificios, no solo de las estructuras, sino también de todo lo que hacían a los detalles ornamentales de esos edificios. Muy bien, de esta manera llegamos al final de esta breve clase que lo que tiene como objetivo es brindarles un apoyo audiovisual que les ayude a comprender a ustedes los textos y, bueno, hacer más ameno la apropiación del material. Muy bien, muchas gracias. Seguimos en contacto.